un agradable aroma, oliendo rico, ese olor a limpieza que ofrece el detergente Ariel, y con el poder de la espuma súper cremosa que satisface, entre otras, también porque cuida los tejidos, cosa que es muy importante en la protección de nuestra ropa, además de la lencería en general. Y esas prendas favoritas también que muchas veces uno tiene y que cuando las va a lavar además las cuida todavía 3 veces más. Vaya a su tienda más cercana, supermercado favorito, y pregunte por el detergente Ariel, que además tiene precio especial, como decimos, un precio para los panas que pueden aprovechar. Y compruebe su poder de limpieza. Esto fue publicidad, vamos con... Voces que exploran el mundo actual. Debates. Gladys en Éxitos. Bueno, ha sido noticia que la Asamblea Nacional creó 3 comisiones de trabajo para reformar las leyes y las normativas del sistema electoral, un proceso por el que la Cámara abrió incluso un diálogo político con diversos partidos y en el que ha rechazado participar la oposición mayoritaria. Sobre esa reforma de las leyes electorales conversamos en los próximos minutos con Griselda Colina. Ella es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Fue rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, buenas tardes, señora Griselda. Muchísimas gracias por la invitación, Gladys. Siempre un gusto. A usted por dedicarnos estos minutos y bueno, ponernos un poco en contexto, ¿no? De esta reforma de las leyes electorales. ¿Qué análisis hace, de acuerdo a su punto de vista, qué es lo que se está buscando? Sí, fíjate, yo creo que a la hora de hablar de las reformas electorales, yo creo que tenemos que abordarlo desde 2 dimensiones distintas. Uno, sobre lo que es la necesidad real de revisar, de discutir, de evaluar cuáles son las reformas al marco normativo que rige los procesos electorales en Venezuela. Esa es una necesidad y una deuda que está pendiente en varias materias, tanto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, como en el propio reglamento, como en la Ley Orgánica del Poder Electoral, como incluso, fíjate que una de las cosas que se está hablando ahorita es también sobre la posibilidad de hacer, cómo se van a hacer las elecciones que están planteadas en la Constitución para 2025, que son las parlamentarias, regionales y locales. Bueno, también había una ley que era de 2010 que fijaba no solamente los plazos constitucionales de esas elecciones, sino que además establecía que cada uno de esos procesos debía ser separado. Bueno, esa ley se derogó en 2021. Entonces, lo que no puede pasar es que justamente, y ahí entro a la segunda dimensión, es que haya criterios que obedezcan a sesgos o a intereses particulares a la hora de revisar estas leyes y este marco normativo electoral. Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, en lo que sucede en esta convocatoria que se hizo en la Asamblea Nacional. Nosotros hicimos una revisión de la compilación que presentó esa comisión de las propuestas que están allí presentadas por los grupos que están participando, y la verdad es que es bien precaria la compilación, pero además se despachan algunas materias importantes que no están allí incluidas y que lo que deberían hacer es garantizar el derecho a elegir de los venezolanos. Entonces, sí es necesario hablar y discutir sobre las reformas necesarias a las leyes electorales, al marco normativo electoral en Venezuela, pero eso tiene que ser de una manera inclusiva y además, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es cómo el poder electoral, Gladys, en Venezuela hay un poder electoral. ¿Cómo es que la Asamblea Electoral, la Asamblea Nacional hace esto sin incluir al Consejo Nacional Electoral? Eso llama la atención. Y yo creo que esas son situaciones que no pueden suceder porque esa es una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral como poder electoral. Entonces hay cosas allí que están avanzando, que están haciéndose, pero la verdad es que no apuntan, a mi juicio, no apuntan y no dan luces de que vaya a haber reformas que en verdad terminen fortaleciendo la participación de los ciudadanos en los procesos electorales y que generen confianza, que al final eso es lo que uno busca, ¿no? Y lo que el legislador debería buscar, la institución,
debería buscar que los venezolanos pues tengamos mayor confianza en los procesos electorales. Y por último, el último punto que creo que es importante tocarlo aquí es que, bueno, luego del proceso electoral presidencial del 28 de julio, ese es un proceso que no se puede dar por cerrado. Entonces, mientras haya requerimientos, solicitudes a ese Consejo Nacional Electoral sobre un proceso tan importante, tan vital para los venezolanos, entonces no se puede despachar ese proceso electoral y dar por cerrado y pretender pasar la página con los próximos procesos electorales que vienen. Entonces, primero atender ese proceso electoral, hacer la publicación de resultados. El CNE tiene allí que asumir su responsabilidad y su rol, y luego sí dar una discusión sobre lo que son las reformas electorales, que además tradicionalmente el mejor año, el mejor momento para hacer esas revisiones es cuando no hay procesos electorales, no justamente a las puertas de procesos electorales como los que vienen en 2025. Como están contemplados exactamente para el 2025, pero además aquí escuchando con calma, con detenimiento sus palabras, señora Griselda, cuando dice, bueno, que él extraña y que no es adecuado que no esté, bueno, presente el poder electoral, pero la verdad que dentro del marco que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo trabajan los poderes en Venezuela, cómo es el sistema nacional, hasta qué punto eso, el estar o no, le genera, digamos, algún tipo de posición a la gente, ¿no? Si ya hay un criterio establecido con relación a lo que ha sido hasta ahora la actuación del CNE, ¿qué tanto puede sumar o restar si más o menos todo está alineado? No, claro, es que yo creo que estamos hablando del deber ser. Sin embargo, cuando yo hablo de las instituciones y en las instituciones hay gente, hay personas. Yo que he trabajado en el CNE y que lo conozco hace más de 10 años, Gladys, te puedo decir que hay gente sólida, seria, y que debe tener algo que decir, que debería poder hacer propuestas en cada una de las materias porque además son fundamentales. O sea, nosotros tenemos problemas tan graves en lo que es las leyes electorales, como por ejemplo el tema de la proporcionalidad. ¿Cómo es posible que la Constitución venezolana garantiza que el sufragio debe ser, las elecciones deben garantizar la proporcionalidad y la personalización del sufragio? Y bueno, la verdad es que eso no se cumple porque la ley electoral va en un sentido contrario. Esas son cosas que hay que discutir. Ahora, eso es lo que está planteado. Mira, yo no lo he visto, no está allí planteado, y justamente ¿cuál es el rol de las instituciones? Bueno, si no lo cumplen, hay que decírselos, hay que hacérselos ver, porque lo que no podemos hacer es entonces quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, mira, esto lo hizo la Asamblea y está bien. No, no está bien. Aquí los roles están bien determinados en la Constitución y al poder electoral le correspondería un rol fundamental en esto. Entonces, ¿de qué procesos electorales estamos hablando? Yo creo que esa es una conversación que hay que dar, y ciertamente el último proceso electoral del 28 de julio marca un antes y un después, y eso hay que entenderlo. No se trata de otro proceso electoral más. Aquí se cruzó una línea importante en materia del ejercicio de derechos políticos, en materia incluso de publicación de resultados. O sea, no es posible que esto suceda y que lo normalicemos, que lo veamos como algo normal. No es normal, no es posible que el CNE haya dado unos resultados y no publique unos medios de verificación de esos resultados. O sea, eso tiene que suceder. Yo creo que todavía hay oportunidades para en verdad no seguir avanzando en una senda que profundiza más los conflictos y que sí tiene que darle a los venezolanos mayor certidumbre, oye, de que aquí va a haber un gobierno que va a ser para todos. Sí, yo creo que la audiencia escucha con detenimiento igual que yo y seguramente de acuerdo en mucho de lo que ha dicho señora Griselda Colina. Justamente conoce mucho el tema electoral. Ella de hecho fue rectora suplente del CNE, es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, y hablando de esto que está en curso, que es la reforma de las leyes electorales, de las cuales se crearon 3 comisiones, y queríamos justamente actualizar y conocer el punto de vista de ella sobre, bueno, esa intención de reformar hacia dónde está apuntando, porque de hecho una primera comisión
dice que, de acuerdo al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, va a evaluar el aspecto constitucional de esta materia para incluir el espíritu del artículo 130 que establece el deber de los venezolanos de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, así como resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto cómo se traduce en la reforma, no? Y también el segundo grupo, la tarea técnica de inspeccionar los reglamentos relacionados con el ecosistema electoral, incluiría una revisión del funcionamiento de los partidos. Y en la tercera comisión sería ya trabajar directamente en las reformas legales. Claro, si hubiese un real interés en avanzar en unas reformas que garantizaran el derecho a elegir, o sea, yo creo que ese real interés tiene que empezar porque, primero, no puede entender que el voto en Venezuela no es obligatorio y sin embargo los venezolanos votamos. A nosotros nos gusta votar, los venezolanos somos electorales, participamos. Mira, qué mejor ejemplo que esto del 28 de julio, donde veníamos en un proceso electoral sin condiciones, sin garantías, y la gente apostó a eso, apostó a una vía institucional, a una vía pacífica que representaba la elección. Yo creo que lo que estamos esperando los venezolanos es que ciertamente se pueda cerrar de manera correcta ese proceso electoral, ¿verdad? Que se abran los canales para poder revisar y dar cuenta de lo que fueron esos resultados expresados el 28 de julio, que todos los actores queden conformes, ¿verdad? Y que avancemos, como no, en una real revisión de lo que son las leyes y las condiciones y la normativa. Sí. Porque además una de las cosas, Gladys, fíjate, que quedó en evidencia en este proceso electoral y que no está discutiéndose es el tema del registro electoral. O sea, ¿cómo hacemos con el registro de los venezolanos en el exterior? Esas son situaciones que no se resuelven en 2 días, ni siquiera en un año. Y entonces, ¿cuándo vamos a empezar a dar esa discusión? Discusión que es la que le interesa a la mayoría. Por lo pronto, bueno, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos con usted y con otros conversando de este tema. Gracias por haber dedicado estos minutos, señora Griselda Colina, como decía, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Cerramos la primera hora nacional, que es una segunda parte. Recuerden, hasta las 3 estaremos con ustedes. Ya para los que se desconectan de esta hora de la señal en vivo, pueden seguir por canales digitales como Mundo UR por YouTube hasta las 3 en esa segunda hora local para Caracas. La otra opción, descargar la app Mundo UR en el celular. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.